Ok, este es el segundo episodio, espero que al menos les sirva para escucharlo mientras hacen cosas. Ninguno de los personajes me pertenece ni el mundo de estos. Lo único de mi pertenencia es el fanfic en sí. Capítulo 4: La tierra del país militar. Seguía el camino, mi mente enfocada en mis pensamientos mientras caminaba casualmente sin preocupaciones. Podrían llamarme el más iluso de los tiznados, pero decir que todo aquello con lo que me he topado ha sido vastamente inferior a mis capacidades. No dudo la existencia de seres capaces de causarme injurias o inclusive poner mi vida pseudo-mortal en peligro. De hecho, me decepcionaría la falta de individuos así. Gisela me había mencionado que los aventureros más poderosos y habilidosos se ubicaban en la ciudad laberinto de Horario. Mencionó a una tal Nueve Infiernos o algo de por el estilo. La verdad era un tema bastante interesante. Espero poder conocer a los más fuertes de estas tierras. También habló sobre un dragón negro. La existencia o más bien la presencia de los dragones en estas tierras me sorprendió, y lo sigue haciendo hasta este momento. Yo sabía información bastante desconocida e olvidada en mi era, la existencia de Farum Azulás y del Gran Señor de la Tormenta. Fui varias veces al mismo Farum Azula, pisé sus escalones derruidos con el paso de los eones, vi su estado precario, segurame. No definitivamente más antiguo que la Orden Dorada en sí misma. Lanceax me había llevado allí, para entrenarme específicamente, y ni que me fuera a negar, ser considerado el más prodigioso en el arte de los encantamientos de culto del dragón ancestral era todo un mérito en sí. Pero que ella me viera como su favorito lo era aún más. Inclusive pese a eso, pese a su presencia, de verdad se sentía como estar en la boca del lobo. Recuerdo las miradas de rencor a mis espaldas, posiblemente de los propios dragones, pero en ningún momento atentaron contra mí. Incluso pude sentir cómo se despegaban esas miradas cuando ella se daba vuelta para identificar el iluso que desafiaba aquello que le pertenecía. Suspiré. La verdad, la relación era bastante posesiva ahora que lo veo retrospectivamente, pero no cambiaría nada. De verdad la extraño. Si ella estuviera aquí, hubiera sido capaz de enseñarle a Gisela, o eso creo. Hubiera necesitado mucho convencimiento, demasiado en realidad. Ella era bastante testaruda, a lo mejor un efecto secundario de ser de los seres más antiguos en existencia. Pero igualmente tengo fe en la chica. Sentir que las probabilidades están contra ti es bastante sofocador. Pero afortunadamente para ella esa es mi especialidad, ser del montón y convertirte en la excepción a la regla. Bueno, y le enseñé lo único que de lo que soy capaz ahora, que es tener fe de que lo va a lograr, tener fe en sí misma y en sus propias habilidades. Esa es la base de toda habilidad y natural, en mis tierras, bueno, sin contar aquello arcano, y las hechicerías de la mente de Liurnia de los lagos. Mi atención fue llamada al ver un tronco en el camino. Era un tronco cortado, claramente por alguien. Se veían las marcas de cortes horizontales en la base. El camino estaba rodeado de árboles por ambos lados, era un bosque no muy frondoso. La verdad, sabía las intenciones de lo que lo pusieron aquí. Un tronco en el camino, claramente una emboscada. Podría haber partido el tronco en dos, pasar por encima fácilmente, pero no. Yo soy un tiznado, guerrero reanimado. Mi vida gira en torno al conflicto. Sí, soy bastante capaz de estar en un ambiente tranquilo sin pero ese no impide el impulso casi adictivo que me llama cada vez que hay un conflicto frente a mis ojos. La verdad, me volví un adicto a la adrenalina hace centurias. Entonces me giré, mirando con mi campo de visión obstaculizado por mi yelmo, dirigiendo mi vista hacia aquellos ya detectados con anterioridad desde que me aproximé al tronco. Eran 5 personas, todos varones, se veían destartalados, y con ropa hecha tirones. No es como si yo pudiera burlarme de su aspecto rancido.
Estaban atentos mirándome nerviosos al darse cuenta de mi mirada dirigida a ellos. Simple soy un adicto a la adrenalina, y eso incluye matar. Quité mi lanza de mi hombro. Y en un instante fugaz, mi propia lanza se encontró empalando a un hombre en un árbol. El cadáver se empezó a chamuscar no mucho después. Los hombres se tardaron en darse cuenta de la muerte de su aliado, demasiado cuando el más perspicaz de estos se empezaba a dar cuenta. Yo ya me encontraba con mi sello en mano, ya con una amalgama de rayos rojizos habitando y crepitando a los alrededores de mi mano. Luego de un instante levanté el brazo al cielo. Eso generó una tormenta de rayos alrededor mío. No planeaba contenerme en lo más mínimo. Era una buena prueba para ver tanto la resistencia de la gente aquí, como la mayor extensión de mis habilidades. Un impacto fue, y luego miles le siguieron, una verdadera tormenta de rayos carmesíes rampants, aniquilaron toda forma de vida alrededor mío, incluyendo los árboles, los hombres y aquel desafortunado animal, que rondara en los alrededores. Podía ver el humo blanquecino, cuasado por la tierra quemada, los montículos hechos de material chamuscado y ceniza vegetal. La devastación se extendió por 100 metros alrededor mío. Era lamentable, mi fuerza había disminuido, tanto tiempo siendo una criatura sin raciocinio que usaba unas llamas caóticas como un reemplazo de mis propios rayos. Pero si es algo que aprendí por ser tiznado es que no puedes rendirte bajo ninguna circunstancia en la aunque tengas al menos una posibilidad de victoria. O eso era cuando tenía a la Gracia, a Lance Axe, y a ella de mi lado. Dejé de lado esa línea de pensamientos. Y me dirigí a mi lanza, la agarré sin problema. Tanto el árbol como la excusa de guerrero empalado, no eran más que ceniza, sobre la cual mi lanza se hallaba. Simplemente volví al camino, un camino ennegrecido y mucha tierra desplazada. Pensándolo bien, mi acción fue de maldito de manual, pero ignoré mi conciencia ligeramente afligida, y continué caminando. Pasé por donde estuvo ese tronco, ya solo ceniza como sus prójimos, y continué avanzando hacia, donde creía que estaba la ciudad. Mi plan era pasar por Valua, la capital de este país. Posiblemente ahí podría conseguir un mapa. Ils no contaba con uno, pero me dijo que podía pedir un Aventen, ofreciendo el dinero que ésta le dio. Eran los que llamaban Valis y le había dado como 230 según ella, todos guardados en una bolsa pequeña. Podía ver el sol, empezando a ocultarse, ya atardeciendo. Seguí caminando, no tenía prisa, como usualmente mi lanza reposaba en mi hombro, específicamente en mi hombrera de acero. Pensé en ello. Deseaba llegar a horario. Escuché de Gisela la existencia de dioses los cuales daban habilidades a su familia. Tenía bastantes dudas sobre estos autoproclamados dioses. Yo personalmente no conocía el panteón de mis tierras, o al menos las figuras más importantes de este. Estaba la reina Marique, la única diosa considerada puramente divina. Estaba la progenie de ella con Radagón, y también la de Godfrey. Personalmente me enfrenté a semidioses de esta misma, pero eran parientes lejanos. Y también estaban aquellos sobre todos, esos seres ajenos a la realidad en sí y que nos observan y manipulan para sus propios fines malévolos, la gran voluntad, la llama amarilla, y escuche. De Gideon sobre un ser de la podredumbre. Eso me llevó a pensar en mi objetivo. Mi mente ya había creado una analogía absurda pero útil y él, me había liberado de mis cadenas pero seguía con los grilletes en las muñecas, esperando mi captor vuelva para ponerme las cadenas. No sentí su presencia desde que misteriosamente llegué aquí, no en ninguna noche sentí su ojo abismal el cual busca la destrucción de toda conciencia, pero igualmente sé que lo tengo en mí todavía. Debilitado y durmiente por la ausencia de su señor, las ascuas de caos permanecen unidas a mi alma en sí. Por ello busco mi liberación, la llave mis grilletes para mi libre incondicional.
Mi mente fue llamada por el sonido de una carreta. Era capaz de reconocer ese ruido. En Liurnia, Limgrave y Leindel había bastantes carrozas curiosamente movidas por gigantes, pobres criaturas. Me giré y vi una carreta guiada por caballos. Parecía ser manejada por un guerrero en armadura completa, y la carreta bastante ornamentada llevaba ondeando una pequeña bandera con una insignia. Parecía ser un hombre con una armadura pesada. Me moví del centro del camino para permitirle el paso. El carro continuó sin problema, lo único fue que el que manejaba el carro se giró para verme. No podía ver su rostro, ni el mío propio, pero su cuerpo se tensó. Se podía ver especialmente en sus manos que sostenían las riendas. El carro siguió avanzando en el camino hasta que el hombre dejó de mirarme, y se centró de nuevo en manejar. Yo me mantuve en mi posición, hasta que sigilosamente corrí hacia el carro. Ocultado en la ausencia del sol, y la oscuridad que se levantó como un velo de las tinieblas, me escabullí rápidamente, corrí detrás del carro y de un salto me subí. Yo me ubicaba colgado de un brazo en la parte trasera de este. Sostener el peso propio no era un problema, de hecho era una nimiedad para las capacidades físicas sobrehumanas, que te brindaban el poder convertir runas en fuerza. Pero pese a eso, a toda la velocidad, resistencia y fuerza que éstas me dieron, me parecía desagradable correr por largos periodos de tiempos. Pero no era por el agotamiento físico, podría mantenerme corriendo a una gran velocidad por varias horas. Pese a ser un tiznado, no era inmune a la fatiga física temporal. Era más bien el dolor de las llagas al tener que moverse en conjunto con las placas de hierro. No dolían tanto, pero era desagradable. Bueno, sin contar que ir corriendo a un lugar desconocido, y sin una forma de ubicarse, es casi inútil. Me quedé colgando del carruaje. Afortunadamente no escucharon el ruido de mi armadura, posiblemente por los suyos propios. Sabía que había por lo menos una persona aparte del conductor, posiblemente por seguridad. Si tuviera que apostar diría 2 más y están en el interior. Acerqué mi cabeza al muro que separaba el exterior del interior del carruaje. Mi yelmo ahogaba tanto mi ruido como el exterior, pero mis propios sentidos hacían contrapeso a esa desventaja. Estuve atento a cualquier sonido del interior, hasta que escuché un suspiro masculino y a alguien hablar. ¿Sabes? Es horrible ser asignado a las líneas de suministros. Si desearía estar en primera formación. Ojalá. Poner el cuello en la línea es bastante más gratificante que esto. Escuché cómo se destapaba lo que supuse que era una botella. No debería beber eso, ¿sabes? No se darán cuenta. Escuché cómo bebía algo. Botella menos, botella más, la verdad no importa. ¿Quieres? Ambos se quedaron callados, posiblemente esperando la respuesta del otro. Ok, pero solo una, que luego por tu culpa nos asignan a patrullas nocturnas. Así continuaron hablando entre ambos. Yo quité la cabeza de la muralla y me quedé colgando del carro. Ninguno de los personajes me pertenece ni el mundo de estos. Lo único de mi pertenencia es el fanfic en sí. Capítulo 5. La capital del estado, Valois. Habían pasado 2 días, en ambos me mantuve escondido. Vi a los 3 soldados, ambos vestían la misma armadura. El carro solo se detuvo en las noches. En esos momentos el trío de soldados se bajaban y preparaban un campamento improvisado, se estiraban y preparaban una fogata y ahí preparaban comida y descansaban un rato todos los involucrados, especialmente los caballos, que se les permitía descansar toda la noche hasta la primera salida del sol. Ellos mantenían el carro en movimiento turnándose las riendas. Las veces que los vi sin casco pude ver sus apariencias. Eran 2 hombres, diría más de 20. Y un chico de menos de 17, hablaron de cosas varias, nimiedades mayoritariamente. Como mujeres, el chico parecía ponerse nervioso con ese tema.
También mencionaron la devastación que cause en el camino, y cómo tuvieron que calmar a los caballos para que pudieran pasar, pero eso era pasado. Ahora mismo me encontraba tomado de la parte trasera como siempre, el sol brillaba en la parte baja del horizonte, recientemente había amanecido hace un par de horas que habían empezado la continuación de su camino, en realidad no sabía a dónde se dirigían, pero lo más probable sería alguna urbe de cualquier tipo, dijeron su propósito como funcionarios de la línea de suministros, reconoce el concepto, pero yo nunca participé en una guerra tal como tal, al menos sin contar mi época como humano bajo las órdenes de Godfrey, pero ningún tiznado es capaz de recordar esa época tan remota y ajena. ¿Verdad? Me asomé por encima del carro, con el objetivo de ver al frente, había escuchado como el soldado con las riendas había gritado para avisar su llegada. Al asomarme pude ver a través de mi único ojo oculto bajo mi yelmo, la vi una gran ciudad con un exceso de murallones de piedra, y un palacio en lo alto. En realidad retiro lo dicho, las murallas eran enanas comparadas a las de Leindel, bueno todo era enano comparado con la capital de la Orden Dorada. Escuché las palabras de satisfacción viniéndose abajo mío. Los soldados parecían estar felices de llegar a su destino, algo que puedo compartir con ellos. La ciudad estaba relativamente lejos, pero ese era el menor de mis problemas, especialmente cuando a cada segundo pasado la figura imponente se hacía más grande. El problema era que no sabía cómo funcionaba la seguridad de la urbe en la distancia. Mi objetivo principal era poder encontrar un mapa, o algún método alternativo para ubicarme. También habían ideas secundarias, posibles ventajas que podría sacar de esta ciudad. Podría probar si algún médico o algo similar a uno podría remover las piezas de armadura, pegadas a mi piel, de una forma en la que no desfigurara aún más mi cuerpo. Otra era ver sobre el dios de esta ciudad, necesita reconocer que era, y si tenía la capacidad de remover las ascuas de la llama frenética presentes en mi alma. También estaría bien reparar mi armadura, aunque dudo que pueda con lo que tengo. Era poco, para que Hills me lo pudiera dar sin mucho problema tenía que serlo. Podría robar, sería simple dejar inconsciente a algún soldado y quitarle lo que tuvieran. No. No me parece bien, es muy mezquino hacer eso, e inclusive mi orgullo y lo que resta de mi honor me lo impiden. Aunque el mapa ya tenía planeado robarlo, el honor lamentablemente siempre queda subyugado a la ambición y mi ambición y objetivo actuales son llegar a horario para ver si pueden retirar las ascuas de mi alma. Mis pensamientos fueron cortos por ver que ya estábamos cerca de la ciudad, unas imponentes murallas de adoquines de piedra, diría unos 20 metros de alto. El carro finalmente se paró frente a una compuerta alta, pude ver a dos guardias con la misma armadura de placas negra. No se percataron de mí, escuché cómo bajaban, y se ponían a hablar con los centinelas de la puerta. Yo me bajé de la parte trasera, y con velocidad de sigilo, salté hacia el lado, escondiéndome en unos matorrales, asomé mi cabeza y vi a los centinelas, discutir con los soldados del carruaje. Me arrastré lo más rápido que pude, en una posición cuerpo a tierra, lo hice hasta que llegué a un lado de la muralla donde no me vieran, tenía mi lanza entre codo y codo hasta llegar a ella. Al estar al frente de la muralla y ver los alrededores busqué con la mirada cualquier fisgón, al no ver a nadie. Me levanté lanza en mano y la puse en mi mano desocupada, y empecé a escalar, agarrándome de los adoquines irregulares que sobresalían. Ningún hombre normal podría ser capaz de realizar esta tarea monumental, pero para un sobrehumano era bastante simple. Escalé con un solo brazo hasta llegar a los matacanes de la muralla, asomé mi cabeza escaneando por algún guardia, a la falta de estos salté sobre el matacán, al estar parados sobre la muralla, vi a ambos lados, y salté a una casa del lado urbanizado del muro. Sí ahí sin problema encima de un casa, al caer volví a saltar cayendo en el piso, era un pequeño callejón entre casa y casa, parecía estar vacío. Solo habían escombros sin uso. Permanecí ahí escuchando.
Me mantuve alerta por unos minutos hasta que decidí continuar. Salí del Callahan para encontrarme en un camino que estaba entre la casa y la muralla. Observé mis alrededores encontrando lo que buscaba, parecía ser una manta abandonada. Me acerqué y la puse sobre mí. Era mejor que nada, de todos modos no quería llamar la atención, no formo parte de la ciudad y no me identifiqué en la entrada, y me veo sospechosos. Este era el único método para pasar relativamente desapercibido. Me iba a hacer pasar por vagabundo. Así solo me llegarían miradas, pero no les importaría lo suficiente para investigar. Partí un pedazo de la manta y la até a la punta de mi lanza, la podría hacer pasar por una vara así. Empecé a caminar con dirección a la calle principal. Al salir del camino despoblado, vi. Era una urbe, una ciudad poblada llena de gente, había bastantes personas caminando, soldados fuera de guardia reposando en los establecimientos. Vi pasar el carruaje en el que me oculté se dirige a otra muralla, una más baja que la exterior. La muralla interior parecía estar en una superficie más alta. Continué caminando haciendo lo más posible para verme pasar por un vagabundo. Estaba viendo, buscando a los alrededores por algún establecimiento de venta o trueque. Continué caminando, usando mi lanza cubierta como bastón. Yo mismo cubierto con la manta, Prayera hizo una postura encorvada y unos movimientos lentos, para imitar una edad avanzada, sinceramente. Me dio gracia este disfraz y actuación de tercera. La verdad había una cantidad muy grande de soldados, contaría más de 20, algunos pasaron una mirada furtiva pero siguieron con sus actividades sin preocuparse demasiado por mí. Finalmente lo vi un establecimiento con un cartel, ese cartel tenía un símbolo, parecía representar una balanza con el signo de la moneda, el Valis, todavía portaba la bolsa pequeña de estas. Me acerqué siguiendo con mi rol, paso a paso llegué a la puerta, la abrí con mi mano enguantada. Escuché el sonido de una campana. Al abrir, vi a una dama parecía estar en sus 25 a 30. Esta se percató de mi presencia, y pude ver una mueca de desgrado aparecer en su rostro. Era bien disimulada pero me percaté de ella. «Ese señorita te tiene usted, mapas en venta», dije con la voz más rasposa y vieja que mis labios pudieron conjurar. «Señor, le pido por favor que se retire de mi establecimiento, no puede comprar usted solo. Necesito que uno de sus hijos esté presente», dijo con lo que parecía ser remordimiento. Creo que mi actuación funcionó, aunque parece que hice sonar mi voz demasiado vieja. Mirando al piso para que evite mirar mi ojo, dije: «Ese señorita, soy un veterano, y todos mis hijos fallecieron», dije intentando apelar a la simpatía de la mujer. Escuché como la mujer suspiró. «Ok, sí vendemos mapas, espero que tenga los Valis», dijo. «Y la capacidad de contar», murmuró mientras se daba la vuelta para ir a una puerta. Yo esperé hasta que escuché. La campana de la puerta había sonado, me giré para identificar el individuo que estaba a mis espaldas. Parecía ser un hombre con armadura de placas parcial, la única parte faltante, siendo el yelmo. Su armadura estaba decorada, siendo una mezcla de negro, ornamentaciones talladas en dorado. La parte superior de su armadura era cubierta por un manto de lo que parecía ser seda blanca con decoraciones doradas y negras. El hombre era un rubio, parecía tener más de 30 años, tenía una cara amistosa, o eso parecía a primera vista. Con una inspección más centrada se podía ver unos ojos cautelosos, su cuerpo estaba tenso, y su mano cerca de la espada en su cintura. «Sabes, pude ver la armadura bajo esa excusa de disfraz», dijo todavía sonriendo. «Tengo a mis guardias rodeando este lugar, y yo soy nivel 3. Así que sus palabras fueron cortadas cuando se vio obligado a desenvainar su espada corta de su cinturón. La razón, tuve que bloquear un lanzazo mío. Antes de que pudiera retaliar, le di una patada en la coraza que lo terminó lanzando afuera del edificio. Vi a la mujer salir de la puerta de atrás,
con el mapa, más rápido que un pestañeo salte el mostrador y se lo quite de las manos. Me tomo un momento inspeccionarlo. Me volví a la puerta trasera de donde ella vino, la abrí y pude ver un montón de estanterías con cosas varias. No agarré ninguna, solo avancé corriendo en búsqueda de una puerta. Al no ver ninguna, cargué con mi hombro a la muralla, sentí cómo se desmoronó la muralla de ladrillos, vi que estaba en un camino secundario, vi a ambos lados. Con velocidad salté al techo de la tienda, vi al lado donde estaban los hombres de ese tipo. No mentiré, estaba emocionado, mi naturaleza como tiznado desea la violencia, lo pensé por un segundo. No haría mal enfrentarme a ellos, de todas formas ya tengo lo que necesito, y este país está desafiliado con mi destino, solo no tengo que matarlos. Una sonrisa se encontró en mi cara, estaba vigorizado, no sabía cuánto extrañaba el sentimiento de yo contra el mundo, mi corazón palpitaba rápidamente de la excitación. Salté a la parte más alta de la tienda, y los observé, todavía levantando a su comandante. Y grité para llamar su atención. Oigan, mi nombre es VYKE. Y espero que me den una buena pelea. Me retiré la manta de mí mismo, y la tiré al aire, sentí el sol del mediodía golpear mi armadura, reluciendo, le devolví la mirada al sol observándome como mi invitado especial, mi atestiguador, pude ver como el que presumiblemente era su comandante se levantaba, me miró una mueca de rabia, y lo que parecía ser vigor, agarró del hombro a uno de sus soldados y le decía algo, rápidamente ese soldado salió corriendo. El comandante me miró de vuelta, y apuntó su espada a mí, y gritó: acábenlo. Yo salté hacia su posición, lanza en ambas manos, apuntado a su torso, con la parte contraria de la lanza lo golpea al caer. Recibió el impacto parcialmente y le cayó, un poco de saliva y gruñó. El retalió, con un corte y una estocada rápidas, yo me deslicé por abajo de su brazo, golpeando su quijada con mi puño, antes de que pudiera recuperarse, levanté su brazo, y lo tiré a dos soldados los cuales estaban indecisos. Después de tirarlo, vi a otros dos lanzarse contra mí, con una lanza y maza respectivamente, me di liáis por debajo del de la lanza, agarrándola y golpeándolo con ella en su rostro, pude sentir algo quebrándose bajo ella, todavía con la lanza en la mano, bloqueé el mazazo inminente, girando la lanza golpeé al tipo en la coraza. Siguiendo con una patada en el mismo punto, y otra detrás de la rodilla. Esquivé un martillazo horizontal, pasando por abajo, me vi obligado a desviar 3 lanzazos, con la lanza del tipo anterior, me moví rápido, y golpeé el estómago del soldado con el martillo. Rápidamente tiré la lanza del soldado. La tiré a uno de los lanceros que me atacaron, tuve que volver a esquivar más lanzazos, usando el cuerpo del soldado con martillo, lo agarré de la cadera. Fijé mis piernas al piso, preparándome para una carga, usando al soldado como escudo, sentí los lancezos. Hesitar, corrí cargando contra ellos. Derribando a la falange, derribando a 8. Solté al tipo, y agarré su pierna, lo levanté con facilidad, y con una posición de lanzador, lo lancé en contra de un trío de soldados que intentaron atacar, la verdad eran muy lentos, el único mínimamente sorprendente era el comandante, hablando del diablo, sentía a alguien correr, lo vi ahora equipado con un escudo y su espada, se abalanzó contra mí. Con mínimo esfuerzo, le di una patada a su escudo, desmontando su carga, en otro instante, agarré su escudo pasándolo por encima mío. Y al caer en mi espalda, me di vuelta y antes de que tocara al piso le propiné una patada en donde se posicionarían sus costillas, lo vi volar, y chocar contra el piso. Vi a más soldados llegar, agarré el escudo del comandante en una mano y mi lanza en la otra. En estos momentos mi dolor se va, las llagas se silencian, y la punzada a mi mente desaparece, con un respiro, decidí usar más de mí.
Me posicioné en una posición de corre. En un tiempo inhumano, empecé a correr, pude sentir el piso ser destrozado a cada pisada. Con el escudo al frente golpeé a 5 soldados, con mi lanza barrí a 8, con mi cuerpo derribé a 12, todo eso antes de que pudieran pensar. Agarré mi sello, pude sentir los rayos fluir a través de mí y reunirse en mi palma con el sello, lo levanté, antes de que pudieran percatarse de mi posición levanté el brazo y unos rayos de electricidad cubrieron cada soldado en las inmediaciones. Claro, los ajusté para solo incapacitar, aunque si moría alguien a este punto no me importaba mucho. Más de 100 hombres incapacitados en un segundo imperceptible, me mantenía ahí esperando más contrincantes, ni una gota de sudor fue convocada, pude ver a más soldados salir de la muralla interior, aunque venía un hombre frente a ellos, vestía una armadura roja, y parecía pelear con alguien que lo intentaba jalar adentro. El hombre de armadura roja era un joven, parecía tener 20, tenía un pelo anaranjado, y tenía un aura extraña alrededor, en cambio el otro parecía ser otro joven pero este era rubio, y parecía portar un uniforme militar. Luego de zafarse del joven rubio, el joven de la armadura roja, se acercó a mí. Se acercó a mí completamente inalterado por los acontecimientos. Tú, dijo mientras me apuntaba a unos cuantos metros de mí. Únete a mi familia, dijo mientras se apuntaba a sí mismo con una mirada de determinación y orgullo. Relajé mi posición al darme cuenta de la falta de hostilidad, músculos por cerebro, dijo el otro chico mientras le pegaba con un pergamino en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre ofrecerle eso a un enemigo?, dijo gritándole a el joven de pelo anaranjado. Es un guerrero poderoso, eres necio para verlo, Marius. Me mantuve quieto, estupefacto. Me parecía ridícula la falta de percepción espacial, y la incapacidad de leer la habitación de este joven. Pidi, Ares tiene el pelo dorado en la wiki, pero para mí se ve más anaranjado que dorado. Capítulo 5:5 Un poco de fe. Un mes desde su ausencia, un mes desde que me brindó aquello. Me hallaba en mi cama, me encontraba replicando una acción, una tan repetida que empiezo a realizarla sin darme cuenta de ello. ¿De verdad me afectó tanto? Sí. Lo hizo. Incluso ahora mismo estoy considerando sus palabras, replicando esos instantes tan fugaces, pero al mismo tiempo tan impecederos, con una permanencia imposible de racionalizar. De verdad me espera. Allí en la ciudad laberinto, una ciudad cosmopolita que acepta a toda raza, me encontré abriendo mis manos, separándolas de ese gesto involuntario que realizo. Ahí estaban, unas minúsculas cicatrices, unas diminutas apenas perceptibles, pero era lo de menos. La atención que éstas se ganaban era a primera vista ridículo, la razón muy simple, eran las más pequeñas, mis palmas tenían más daños, ya sean los callos, los pequeños cortes o incluso los moretones, todos y cada uno sin excepción más grandes. Pero eso era erróneo, simplemente completamente errado de la verdad. Ese dúo gemelo de cicatrices tenían un peso emocional, mayor que toda herida tanto pasada o futura. Seguí mirando mis palmas. Esto no te dará magia, pero será un ápice para creer, una esperanza. Recorde, un conjunto de palabras que traen más fuerza que cualquier otra dirigida a ella. Sentí como mi cara se calentó ligeramente. Había logrado convencer a mis padres, tuve que apelar a sus sentimientos para lograrlo, pero lo logré. Suspiré exhausta. Me era difícil admitirlo frente a ellos, pero, amo a mis padres, son muy tercos. Pero en el fondo desean lo mejor para mí, aunque lo que consideran mejor no es lo que yo deseo. Me había esforzado mucho en convencerlos, tanto para demostrarles mi madurez como mi voluntad. Fe. Tener fe. Esa es una palabra tan pequeña. Pero ahora sabía su significado, decidir creer cuando no hay nada que lo respalde,
Puede sonar iluso, y incluso lo es en las circunstancias indicadas. Pero, mi fe se ubica en algo propio, lo mío. Mi suno, mi destinación. No tengo posibilidades de tener magia, entonces seré la excepción. Pero tener fe no significa mantenerse quieto y esperar que te lo traigan, en bandeja de plata. Tienes que esforzarte, dar todo para aquello. Yo sé que lo lograré, no voy a decepcionarme a mí misma, no lo voy a decepcionar a él. Pero tengo que dormir. Y además entrenar en la mañana. Suspiré. Intencionalmente, sabía que me esperaba el infierno mañana. Empecé a cerrar los ojos para dejar que el velo de los sueños envuelva mi mente. Capítulo 6. Reminiscencia de las ascuas. Un trato era un trato, la duda siempre se formaba, que te mantiene leal, que te mantiene unido al juramento unánime, honor, pertenencia, justicia, amor o la necesidad, ese sentimiento, ese deseo interno involuntario de volver donde tu cuerpo se siente bien. Pero tu mente se anda en metódico lago de adición, donde cada metro bajo el agua es un nuevo fondo en tu vida. Maíz Ebel, escoria, necio, todos títulos unánimemente adjuntados a los tiznados. Y lo peor es que todos y cada uno tienen razón. Si en el peligro se muestra el verdadero ser. Aquellos en la frontera de la vida y la muerte son los más reales. Aquello verdaderamente tangibles, los verdaderamente humanos. Por ello, cuando ves al aclamado enemigo a los ojos, y no ves un guerrero bautizado por la guerra, solo al más alejado a la muerte. Tanto que es ajena a su existencia, ajeno al peligro que generan los demás, así que ver a un infante en las llamas fruto de tus propias ganancias. Está mal adentrarse en ellas por él, está mal que el fuego anterior arda con más rabia, que aquel que te rodea. Se dice que la hipocresía es el inicio del cambio. No dormir es una desventaja cuando estás consciente de tus pensamientos. Había entablado un trato, en un campañador y en mi mano, en un campañador y en mis rayos y mi fuego para la máquina de guerra. A cambio, sentir luz, sentir el tan aludido querido o abrazo del sol, sentir mi cuerpo fuera del ataúd cerrado con fuego, un trato de un lado. De no ser un deseo, una necesidad mutua. Cuando tu alma quiere destruir. Quien proporciona el campo de batalla, recuerdo la insatisfacción de ver a cada hombre derrotado levantarse, de ver a aquellos que desafiaron tu voluntad recuperarse. Temo, algo suprimido en el fondo de mi ser, aquello infeliz, horroroso y vil, que ondea siguiendo la devastación masiva, deseando más, y más, una realidad, cada vez más ignorada, neciamente pensando que ignorarlo va a causar su desaparición. No, solo duerme esperando el momento en que tenga que apagar una luz, para despertar a aullar en 1001 tonos. Pero no importa, solo tengo que aceptarlo, liberar al verdadero prisionero, y compartir aquello que ambos disfrutamos. Tengo que dejarme llevar por su influencia, así la libertad se me brindará. No más conciencia, no más fallos. No más dolor, no más culpa. Saber que eres el mayor fallo de la historia es desalentador, hasta que ves el título de fallo reflejado en los ojos de tu amada perecedera. No había pensado en ella, no quería pensar en ella, y aún así aquí estoy, con mi mente hecha yerans por la llama. Pensar que ver destrucción sin motivo la despertaría sería lo obvio, pero por motivos propios ignore ello, lo tome como una superstición acelerada. Podía ver al niño frente a mí. Gotas de agua salían de su rostro, un contraste completo comparado al alrededor, fuego. No había necesidad de más palabras, cualquier adición sería inútil y impráctica. No estoy en casa, no en la época alienada del cambio en sí, no existían las grandes estructuras megalíticas incambiantes y inmovibles. Inalterables hasta que la excepción se haga regla, que uno de los reanimados insignificantes se vuelva Dios. Aquí mis consecuencias tienen acciones. Aquí ya soy un aspecto a ser considerado en la tabla,
un peligro rampante o un salvador errante. Mantuve al niño en mis brazos, evitando que éste se lance a las llamas ardientes. Este continuó gritando, y llorando. Pero ni siquiera un aspecto minúsculo de estos llegó a mis oídos. Rakia había enviado un regimiento a una campaña de expansión, según la información logiática que me brindó. Maries, la campaña era una de corto alcance conformándose de expulsar a los nativos mediante tácticas de terror y devastación del pueblo. Yo iba a ser utilizado como escudo. Mi objetivo principal era defender a las tropas de infantería encargadas de coazar los fuegos. La campaña consistía de que apoderaran de 20 kilómetros cuadrados. Al principio me pareció extraña la necesidad de mi presencia para la campaña, especialmente el entusiasmo de Ares. Ares era un sujeto extraño, efectivamente sentía una vibra inusual. Provenir de él, un sentimiento raro surgía en mí al estar en su presencia por prolongados periodos de tiempo, pero al fin, era como un puberto reemplazando la lujuria por entusiasmo para la guerra. Se tenía merecido su título, aunque lo reemplazaría. Por sabueso de la guerra este hombre no tiene la mentalidad de un verdadero dios. El otro era Martinus, un hombre orgulloso y facilitador para su deidad. Este tenía el apodo Rey Tonto. En cambio su hijo Maries parecía ser la única persona decente, un joven inteligente y perspicaz. Su astucia parecía ser lo único que mantenía en pie el ejército raquiano. Deje de hundirme en mis pensamientos, mire en mi brazo al niño. Un pequeño niño diría que de unos 10 años me miraba a mi único ojo. Si una mirada pudiera causar combustón, yo me despertaría como señor de la llama frenética ahí y ahora. Podía ver las lágrimas al borde de los ojos, y como ellos estaban enrojecidos. Sus orejas largas también rojas. Suspiré, audiblemente. El estar cerca de una gran cantidad de llamas, despertaba la ascua en mí. Causaba un lapso mental en mi interior, dejaba salir cosas que preferiría mantener al fondo de mi conciencia. Levanté al niño elfo a mi hombro, este recuperó la voluntad y empezó a golpearme y darme patadas. Estas no amontaron a absolutamente nada cuando empecé a caminar. Vi a mis alrededores, un bosque en llamas comunes. El fuego consumía todo a su paso, desde animales a gente. Podía oler el olor a chamuscado y a humo. Vi a los soldados, estaban desperdigados en escuadrones de soldados con antorchas y lanzas. Me mantuve observándolos desde la distancia, con el niño en mi hombro y mi lanza en la otra mano. Estaba descontento, no me parecía bien tanta destrucción discriminada, era demasiado similar a los principios de la llama amarilla. Pero de igual manera yo era hipócrita, yo formaba de forma directa en esto, yo era la primera y mejor línea de defensa de los ejecutores. Mis pensamientos de autodesprecio cesaron por la aparición de una figura. Una figura apareció, yo fui el único capaz de detectarla en el momento que saltó las llamas que consumían el bosque, el humo siguiendo la figura de la incógnita. Normalmente mis pensamientos son más claros y directos, pero hoy las ascuas se avivaron, crea tantas dudas, una cantidad masiva de preguntas y consideraciones de aquello en lo que formo parte. Pero las dudas son aplastadas por el entusiasmo del choque de mi propia voluntad con la de otro ser, del choce de mi lanza contra la carne del desafiante. Ver caer al enemigo para verlo inmerso de emociones, tristeza por morir, culpa por fallar, arrepentimiento no casi nunca se halla en el corazón de aquellos curtidos en el combate, saben el trato, un pacto mutuo con la muerte, que ésta lleve a sus enemigos hasta el día que sus enemigos la lleven ante ella, pero esta vez, pude ver en sus ojos odio, odio a mi persona, odio a mis acciones, odio a mi existencia. Todo eso silenciado por piedad en forma de una punta de acero de ruido. Me quedé quieto, el cadáver de la guerrera élfica siendo consumido por las llamas del caos, y me mantuve ahí. Un espectáculo horrido, vi al niño todavía en mi hombro incapaz de gritar más,
Tenía una mirada perdida observando al flameante memoria de un ser vivo frente a él. Me despedí del cúmulo de llamas. Con las palabras que pude brindar. No conocí a la persona, y no deseaba conocerla, pero luché y la vi en su último momento. Luchaste bien. Tu magia fue magnífica. Y me di la vuelta, caminando lejos del campo de batalla. Afortunadamente hoy era el último día de la campaña, habíamos superado la fecha aproximada con creces, la operación sería clasificada como un rotundo éxito. Una prueba de la fuerza. Del puberto apodado Dios de la Guerra. En un rato de caminata me encontré en un campamento, específicamente un campamento de avanzadilla creado para los altos mandos de la operación. Pude ver a la lejana distancia al joven Maries gritarle a Ares, suspiré. Vi a mi hombro a ver al niño con la mirada perdida, no me importaba mucho pero podía encontrarle un uso. Había escuchado de cómo la venganza era capaz de ser el mayor objetivo y ambición. Si este niño pudiera crecer para poder vengarse me podría brindar un buen combate. Lamentablemente los tan temidos elfos con su magia eran un poco decepcionantes, esperaba algo que hiciera peligrar mi vida, pero encontré que podía cerrar la distancia antes de que pudieran cantar ni el cuarto verso. No, ¿qué mierda estaba pensando? Este niño no hizo nada para merecer esto, nada. ¿Cuál es mi deseo? Deseo mi libertad, o deseo el conflicto, el combate, ganarle a mi contrincante y llevarme mi vida para otra batalla como premio. Ah, me agarré la cabeza, gruñendo. Maldita sea. Soy más persona que tiznado o más tiznado que persona, mi propósito, ¿qué propósito se me puede dar aparte de luchar? Deseo pelar contra aquellos que tienen la chance de poner mi vida en la línea. Si eso quiero, es la razón de mi existencia, pero mírame aquí presente, con un niño indefenso en mi hombro. Si quiero considerar un plan retorcido como ese es una deshonra, pero qué honor tengo que proteger, el honor del caballero que falló en su monumental tarea, el honor de la excusa de hombre el cual falló en defender su amada. O incluso el fallo de señor, que falló en alzarse. Una última utilidad, un último objetivo aunque indeseado, es lo único que me queda, una utilidad, la restante única y última oportunidad de alzarme como señor. Alzarme como señor bajo un manto de destrucción, bajo la premisa de volver a unir todos en uno bajo el yugo del olvido y las cenizas. Ya veo. Pensar que pudo alterar mi mente hasta este punto, ocultarme mis propias memorias, aquella que viví en carne y hueso hace un tiempo ya olvidado, pude sentirme a mí mismo inmerso en las memorias, unas ocultas al fondo de mi mente, aquello que quise empujar a lo más recóndito de mi conciencia. Recuerdo. Capítulo 7. Más humano que tiznado. Recuerdo, miraba a la iglesia, un templo creado parte de adquines ya tan viejos como la tierra a su alrededor, pero pese a ello la gran estructura, ya sea por mostrar su voluntad al propósito de su origen, se mantenía de pie, firme e inmovible en su convicción impoluta. Vi el arco que funcionaba como señalizador de la entrada al sacro templo, se podía ver el moho causado por la edad de este. Pero alguien que en naturaleza ha existido por más tiempo que este templo en su completa enteridad, era irrelevante. Me adentré en la entrada, y al escanear el interior la primera prioridad fue ella. Ahí se hallaba sentada en una silla al frente de un pilar marcado por los milenios. Su posición era reminiscente a la primera vez que nos encontramos, era una iglesia, no esta, pero con el mismo patrón. Vi la estatua de Marique. El azote y la liberadora de estas tierras, de verdad era desconcertante su figura creada a partir de roca, incluso a su falta de caracterización de imponencia tan relatada en las historias de la antigüedad. La razón de estar aquí presente, era conocida por ambos. La elegí a ella, elegí a mi damisela. Elegí el egoísmo, y para ella, me acerqué tambalenando a cada pisada dirigida hacia su dirección.
Podía sentir las recientemente llagas unidas al derretido acero de mi armadura, la sensación de tambaleo presente en mis piernas era nueva, los inconscientes movimientos erráticos de mis manos, en una observación simple se asociaría al estado precario de mí, y en parte era verdad ser un hombre atrapado en un ataúd de lo que fue su propia defensa, unido a su piel y carne en una fusión carnal. La determinación de un hombre, unido con la certeza del acero. Pero el menor es eso, pude acercarme lo suficiente, abandoné mi lanza al lado, deschada como si fuera nada más que basura, y me arrodillé, a sus piernas, y repose mi cabeza tapada por un yelmo horroroso en su regazo. Fue un instante, un minúsculo momento de calor mutuo, sentí lo que creí que era su mano, pese al acero como barrera, pude sentir su tacto. Sentir el tacto de su mano pulcra, pura e impoluta, sabía que esto ocurriría. Sabía que profundizar en los sentimientos en mí, llevaría a esto. Lo dijo con una voz apenas audible. Pero pese a eso continué y no te dejé ir. Te amo, Vique. Y nunca te culparé. Sabes, antes de que supiera mi propósito, pensé en lo que haríamos después de todo. Pero tengo fe en hay algo más grande y poderoso que los dioses exteriores. Algo unido en cada uno de nosotros. En ti y en mí. Espero que nos volvamos a ver. En una era donde no tengamos un propósito obligado. Espero que puedas amar al mundo tanto como lo ame yo. Te pido que seas aquello antes de todo esto. Podrías ser más humano que tiznado.